de nuevo. Hemos recorrido este paseo Montejo como 5 veces. A Jenny le sudó el cerebro. Le sudaron las entrañas, las tripas le están sudando a cantidades exorbitantes. Hola, vamos llegando a Mérida. Justo ahora vamos dirigiéndonos hacia la camionetita que nos va a llevar a las oficinas para la renta del carro. Ya lo tenemos todo preparado. Como lo contratamos en línea, pues es muy rápido el proceso. Nada más ya nos prepararon el carro y vamos por él. Existen muchas agencias de renta de autos. Lo que nosotros te recomendamos es contratar en línea directo en la página oficial de la empresa. De esta manera tendrás una comparativa adecuada de precios. En esta ocasión nosotros contratamos con Europcar. Considera que para la contratación te van a solicitar un depósito en garantía de aproximadamente 20,000 pesos. El contrato ya incluye un seguro contra accidentes y te ofrecerán disminuir el deducible hasta la mitad si contratas algunos seguros adicionales. Considera también que si eres menor de 25 años, aplica una tarifa especial, así como si va a manejar una persona adicional. Antes de llegar, haz check-in como en un vuelo. Esto te ayudará a que en la entrega ya tengan tu contrato listo y evitarás hasta 2 horas de trámites. Al llegar al aeropuerto, busca el módulo de la agencia para que te asignen el transporte que te va a llevar a las oficinas donde te entregarán el auto. Esto no tiene ningún costo adicional. Revisa muy bien el carro, sus golpes y rayones, así como el nivel de gasolina. De todo esto, toma fotos y evidencias. De esta manera evitarás cualquier aclaración al regresar el auto. Para este viaje contratamos el hospedaje en el Hotel María del Carmen, en el que tienen excelentes medidas de seguridad para ingresar a sus instalaciones. Este hotel se encuentra a solo 3 calles del Zócalo. Las habitaciones son muy cómodas y tiene una alberca muy bella. En el centro puedes encontrar muchos edificios coloniales y alrededor del Zócalo se encuentra la impresionante catedral, el Palacio Municipal y puedes encontrar también el Pasaje Revolución, que tiene un vistoso techo de cristal, donde regularmente encuentras exposiciones muy interesantes. Un lugar muy popular para comer en el centro es la Chaya Maya, adornado muy tradicional, con una excelente variedad de comida típica yucateca. Provechito. Pedimos un platillo que se llama los 4 yucas. Tiene 4 guisados y no podemos hacer los tacos que queramos. Esta es cochinita pibil, relleno negro de pavo, queso relleno. Este es pavo al pipián. Vamos a ver qué tal. Todos son guisados muy típicos de Yucatán. Está delicioso y eso sí, tu comida va acompañada de tortillas hechas a mano con la técnica tradicional. Aventureros, nos encontramos ahora en Paseo Montejo, que es una de las principales avenidas de la ciudad de Mérida. Este es el Monumento a la Patria. Es el monumento más importante de esta ciudad y principal de esta avenida. Esta avenida tiene una longitud de 6 kilómetros, aproximadamente. Inicia en el centro de la ciudad, en el barrio de Santana, y termina al inicio de la carretera de Progreso. Las construcciones, en su mayoría, son estilo francés, tanto las casas como el bulevar. Anteriormente, los dueños de las casas eran los acaudalados de la ciudad, y es por eso que podían construir estas grandes casas. Actualmente ya se usan solo para algunos negocios, bancos o establecimientos comerciales. Ya quedan muy poquitas que son casas privadas. Pueden pasear por esta avenida en Calandria. Es un paseo bastante acogedor
y no se cansarán tanto. El costo del paseo es aproximadamente de 250 pesos por persona, pero es negociable, hay algunos que te pueden cobrar 150. Estas calandrias las puedes encontrar en el Zócalo o cerca del Monumento a la Patria y recorren todo Paseo Montejo y el centro. En el camino te van explicando cómo se vivía antes, la historia detrás de la ciudad, sus fundadores y gobernantes, el estilo de las casas y la descripción de casi todas ellas, así como sus monumentos. También te dan tips y horarios de las casas que se han vuelto museos, para que puedas visitarlos más adelante. Es una manera ideal de recorrer la zona. Sí, que hay vida nocturna aquí. En Mérida hay vida nocturna. Nos encontramos en un mercado que es de antojos nocturnos. Este mercado se encuentra enfrente de la Plaza Santa María, una de las como 20 plazas que tiene el centro de Mérida. Esta placita se encuentra muy cerca del final del Paseo Montejo y no está tan cerca del centro. Hay que caminar bastante, pero creo que es una opción excelente para comer, sobre todo en la noche. Sí, para los antojitos. Abren desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Y bueno, pedimos aguas de chaya con limón y chaya con piña. Aquí está, para nuestra prueba. Dato Adventures. La chaya pues es una hierba que es muy típica de Yucatán y la mezclan para cocinar o para algunas aguas. Solamente se puede cosechar en la madrugada, porque si se cosecha posterior, pica y podría ser venenosa. También nos pedimos unos papazules que cuestan alrededor de 170 pesos y un tamal de pollo. Rico. ¿Cómo se llama? Colado. Ah, colado. En la noche podrás encontrar una gran variedad de puestos de marquesitas, una delicia tradicional y de nuestros postres favoritos en todo el mundo. Es muy similar a una crepa pero un poco más delgada. Se hace con una galletita, adentro se puede poner una gran variedad de ingredientes. Tú puedes elegir lo que quieras. La tradicional es con queso de bola. A nosotros nos encanta agregarle lechera. Si encuentras un puesto en cualquier lugar, no dudes en probarlas. También encontramos una preciosa sorbetería que te remonta a los años 20, pues fue inaugurada desde 1906 y sigue abierta hasta la fecha. Puedes encontrar helados de muchos sabores que te caerán ideal para refrescarte del tremendo calor. Hemos caminado hoy alrededor de 13,000 pasos. No es nuestro récord creo que fue en la ciudad de Estambul, cuando caminamos como, ¿qué habrán sido? ¿Unos 40,000? Sí, más Prácticamente. Ahorita nos dirigimos hacia el centro. Otra vez. De nuevo, hemos recorrido este Paseo Montejo como 5 veces. De camino al centro hacia acá. En Muy Mérida manejan bastante bien. La verdad, bueno. Tienen una cultura vial mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Que en otros estados. Son más respetuosos, sí, Sí. que en muchos otros estados. Y sí, lo que es muy cierto es que es una ciudad muy segura. Podemos caminar en cualquier hora de la noche y nos sentimos tranquilos. Y es tan rico estar aquí en Mérida. Somos un completo desastre al hablar frente a la cámara. Todavía no nos acostumbramos, pero creo que vamos mejorando poco a poco. Deseenos suerte. Siento que cada vez te fallamos menos, Alan. Ya vamos mejorando. Esperamos llegar a tu altura. Bueno, en calidad de videos, porque en realidad estamos chaparritos, entonces altura no. Aventureros, gracias por ver nuestros videos. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Adiós. Para.